Buenos días, un feliz sábado, un gusto poder acompañarlos. El Señor me enseñó otra lección hace 2 minutos. Yo no había tomado cuidado de que este primer turno era el del culto de adoración, después de la escuela sabática. Y dijimos con Evel, bueno, ella se fue a predicar a Boulogne. Dijimos, no, empieza a las 10, lleguemos tranquilos, no va a haber problema. Entramos para el himno, estamos bien. Resulta que acá estaban ya empezando a buscar algún sermón. Pero bueno, aquí estamos y contentos de poder acompañarlos, contentos de poder estar en la iglesia del instituto, viendo rostros de gente conocida, querida, y juntos compartir un momento de reflexión en la palabra del Señor. Que ustedes me dirán hasta qué hora o en qué horario debo cortar para que la gente de escuela sabática no se ofenda. Entiendo que hay campamento de aventureros, ¿no? Conquistadores también. Ahí está. El pastor me anticipó que te vas a encontrar con 15, 20 personas, no más que eso, porque el resto está todo en campamento. Así que deben estar pasando lindo, fresquito, pero seguramente disfrutando de esa actividad. Hermanos, vamos a la Biblia directamente. A mí me gusta mucho trabajar con el concepto de la Biblia o con los conceptos de la Biblia, tratando de identificar palabras, frases, dentro de toda la enseñanza bíblica, ¿no? Y una de esas cosas que me gusta mucho y con lo que quiero iniciar es cómo Dios nos hace pensar, cómo Dios nos hace razonar cuando nos pregunta cosas. Y la Biblia está llena de preguntas. Yo quiero con 2 que aparecen, una en Éxodo, ustedes se la saben de memoria, Éxodo capítulo 3, y otra de Segunda de Reyes capítulo 4, también bien conocida. Con eso hacer de disparador, que sea nuestro primer pensamiento. Dios haciéndonos preguntas. Obviamente, aquí hay gente que maneja mejor que yo el idioma español. Cuando Dios pregunta es porque o quiere una respuesta o quiere hacernos razonar una respuesta, aunque no la demos. En Éxodo 3, Dios se encuentra con Moisés y entonces viene todo el proceso del llamado de Dios a Moisés. Y las excusas de este líder del pueblo de Israel a futuro, pero las excusas para no hacerse cargo de lo que el Señor le estaba pidiendo. Ya ahí podemos sacar infinidad de lecciones en esta mañana. Sin embargo, adelantamos un poquito más y vamos al capítulo 4 y ahí viene la pregunta. El Señor en ese diálogo con Moisés, de paso, cuánta confianza, cuánta intimidad, ahora después lo vamos a repasar en la lección, cuánto amor, cuánta gracia, el Señor dispuesto a hablar con cada uno de nosotros, siendo Él Dios y nosotros seres humanos. Sin embargo, Él dialoga, Él conversa, Él no es simplemente que manda y salí corriendo y hacelo. Entra en diálogo. Tanto diálogo con Moisés, que Moisés se anima a decirle, muéstrame tu gloria. Un nivel de intimidad, un nivel de confianza que pocas veces aparecen en la Biblia. Sin embargo, en el capítulo 4, la pregunta está en el versículo 2. Y el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué cosa? Todos ustedes saben. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Después, cuando nosotros tomamos la referencia de Segunda de Reyes capítulo 4, ustedes van a encontrar ahí la historia de la viuda que recoge tinajas con los hijos y se multiplica el aceite en esas tinajas que los hijos buscan
de los vecinos. Y la pregunta es muy parecida, la que el profeta le hace a la mujer con la que Dios le hace a Moisés. A Moisés le dice, ¿qué tenés? Vamos a hacerlo en argentino. ¿Qué tenés en tu mano? Y el profeta le pregunta a la mujer, ¿qué tenés dónde? En tu casa. Y podríamos parar la meditación, la reflexión de esta mañana acá. Pero ustedes me van a tener un poquito de paciencia y vamos a ir un par de pasos más. Si así en frío como todavía estamos, empezando a experimentar el momento de adoración de esta mañana, de este sábado de mañana, si simplemente nos quedáramos con esto y tuviéramos que ir pasando de a uno, no delante de mí, porque yo soy uno más con ustedes, sino delante del Señor, y el Señor nos preguntara, Adrián, ¿qué tenés en tu mano? Y quizá algo más íntimo, mucho más de adentro. Adrián, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué responderíamos nosotros hoy, 14 de mayo? No mirando lo que tuvimos, no mirando lo que quisiéramos tener. Hoy, delante del Señor, aquí en este momento de culto, Adrián, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara, un cayado, y si ustedes me permiten un poquito más de algo un poquito más hasta secular o grosero, podríamos decir un palo. Hay diferencias entre un palo, una vara y un cayado, pero era un elemento propio del desierto. Moisés nunca podría haber dicho, tengo tal o cual cosa que fueran elementos de Egipto, ya lo había dejado mucho tiempo atrás. Él tenía lo que estaba acostumbrado a tener, lo que era un elemento constante, diario, cotidiano en su vida, un cayado, para cuidar sus ovejas, para defenderlas de los animales que pudieran atacarlas, para sostenerse en esos lugares complicados y empinados que podría tener el desierto. Era lógico que Moisés tuviera un cayado en la mano. Y era ilógico que Moisés pudiera tener algunas otras cosas que por ahí nosotros pudiéramos pensar. ¿Qué tenés en la mano hoy, 14 de mayo? Bueno, es lógico. Un maestro podría decir tiza, lápiz, cuadernos. Un arquitecto, material para dibujar. Una mamá, cuestiones vinculadas a la vida cotidiana de su actividad, y así cada uno de los que nosotros podemos representar. El punto no es solo lo que Dios pregunta. El punto es lo que la persona responde. Y después en Segunda de Reyes, Eliseo le va a preguntar a la viuda, ¿qué tenés en tu casa? Y queridos hermanos, queridos amigos, eso es mucho más personal. Eso es mucho más íntimo. Y quizá el Señor te está preguntando eso esta mañana. Porque lo que yo tengo en la mano, aún sencillo como una vara, lógico como un cayado en la mano de un pastor del desierto en la época de Moisés, no deja de ser que tengo lo que se ve. Pero a veces mostramos lo que queremos que los otros vean. ¿O no? Y pasa en nuestras relaciones más personales, y pasa en nuestras relaciones más generales, y pasa en nuestra comunión con Dios, aunque sabemos muy bien que Dios todo lo ve. Pero a veces le queremos mostrar al Señor solo lo que queremos que Él vea de nuestra vida. Por eso la pregunta de Éxodo tiene un complemento fantástico en la pregunta de Segunda de Reyes, o el segundo libro de Reyes. Y es, Adrián, ¿qué tenés en tu casa? Porque en tu casa hay un montón de cosas que no se ven. Porque hay un montón de cosas que por ahí
las querés tener ocultas. Pero el Señor te pregunta, y a mí me enseñaron de chico, a Dios no se le miente. A veces jugamos un poco con eso, ¿no? Pero a veces caemos en esa tentación. ¿Qué dijo Moisés? Simplemente dijo, una vara. Nada más. ¿Qué hizo Moisés con la vara? Y el Señor le dice, échala al suelo. ¿Y quién se anima a ejemplificar esta partecita del sermón esta mañana? Un voluntario. Hola, buen día. Algunos de los chicos que andan por ahí, ellos son más guapos que los grandes, más de pasar. ¿Quién se anima a ejemplificar lo que estoy leyendo? Ahí levanta la mano. Julio, bueno, dale Julio, vení, Lalo, vení. Vamos a ver qué sale, porque esto no estaba preparado, ¿no? Ezequiel 32 de memoria, dale. No. Julio, vos sos Moisés. Que no te falla el subconsciente. Vos sos Moisés y escuchás la indicación del Señor. Tenés una vara en la mano. Y el Señor te dice, versículo 3, échala al suelo. Listo, ya está. ¿Quién de ustedes pensó en échala al suelo y la puso ahí? Que hubiera sido una opción. ¿Quién de ustedes pensó en eso? No. Cuando el Señor le dice, échala al suelo, hacemos la del halo. ¡Plac! ¿Vieron que a veces hacemos así con el Señor? El Señor nos pregunta algo y nuestra primera reacción, no, yo no tengo nada que ver, esta es una vara más. Tantas en el desierto, esta es una más. No fue con reverencia que se inclinó y la puso en el piso porque el que hablaba era Dios. No, échala al piso y la del halo. Yo me imagino así igual. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu casa? Y la mujer, ¿qué podía tener? El dolor de la pérdida de su marido, profundo, serio, real. La tremenda inquietud en su mente y en su corazón porque sabía que el acreedor venía a tomar a sus 2 hijos para saldar las deudas de su esposo. La mujer podría haber presentado la incertidumbre absoluta de lo que le deparaba el día de mañana. No sé. Después Jesús va a decir, baste cada día su propio afán. La mujer le podría haber presentado 5, 6, tantas opciones. Incluso se podría haber excusado y diciéndole al Señor algo parecido ahí, y Señor, ¿qué querés que tenga? Me quedé sin nada. Todo lo que tenía se está derrumbando de a pedazos. Mi esposo falleció, mis hijos están a punto de empezar un viaje siguiendo al acreedor, porque tienen que ir a pagar la deuda de mi esposo. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué puedo presentarte? Capaz que alguno de los que está escuchando esta mañana está pasando por una situación similar. Y tiene angustia y tiene preocupación y tiene incertidumbre y mira para atrás y mira para adentro, especialmente dice, y no sé, y la mujer le dijo, bueno, lo que yo tengo es una tinaja, no tengo más. Una tinaja y en ella un poco de aceite. Ahora, a Pedro le pudo haber preguntado lo mismo, a Juan, a sus hermanos, y hubieran dicho una red. A Daniel, a sus amigos, y hubieran dicho una educación. A cualesquiera de los personajes bíblicos podríamos hacerle esa pregunta esta mañana y todos tendrían alguna respuesta. Y yo quisiera ir a Marcos, para que ustedes terminen de hacer este planteo con una historia muy conocida, a quien de algún modo el Señor toma de modelo o ejemplo para responder las preguntas de Éxodo
y de segundo libro de Reyes. Marcos capítulo 12. ¿Qué tenés? Lo que tengo, de algún modo, me identifica. Moisés tenía una vara, pero la puso donde el Señor le dijo. Capaz como Lalo la tiró, ¿no? La soltó, pero la dejó ahí. Y ustedes conocen, con esa vara se abrió el Mar Rojo. Con esa vara salió agua de una roca. Con esa vara el Señor hace milagros, no solo en la vida de Moisés, sino que por él en la vida del pueblo. Con esa tinaja de Segunda de Reyes, ¿qué tenés en tu casa? ¿Cuáles son las cosas que le ofreces al Señor? ¿Qué tenés para ofrecerle al Señor? Y nosotros quizá podríamos hacer un listado de cosas. Tengo esto, y todas buenas, todas buenas. Pero el Señor no le interesa el listado, el Señor le interesa hacernos pensar esta mañana y decirle, si yo tuviera que escoger una entre todas, o si lo único que tuviera fuera, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Con esa tinaja el Señor produce un tremendo milagro. Imagínense, Jesús predicando, ustedes conocen el incidente, 5.000 hombres, y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, se está haciendo tarde, ¿qué vamos a hacer? No hay por acá cerca supermercados, no hay, el chino ya cerró y así seguimos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escuché el murmullo por ahí. Dadle vosotros de comer. Casi lo mismo. ¿Y qué tienen para darle? Vayan a buscar. Y hermanos, ¿se detuvieron a pensar en algún momento en el chiquito, en el chiquilín, en el muchachito que tenía 5 panes y 2 pescaditos? No sé ustedes, pero cuando yo salía por ahí a algún lado y mi madre me daba merienda, ¿qué era eso lo que tenía el muchacho en sus manos, el chico? Esa merienda la cuidaba como si fuera la última comida de mi vida. Cualquier cosa podría haber dado, menos la merienda que me traje de casa. Y por lo general, la comida de mamá es más rica que la de los demás. Hoy todavía me pasa eso. Vamos a una reunión, de paso no estoy haciendo promoción de nada, ¿no? Pero vamos a una reunión donde todo el mundo lleva la canasta y confieso mi pecado. Lo primero que busco y como es la comida que trajo Evelyn. Después, bueno, vemos, probamos. Pero lo primero que busco y como es la que trajo Evelyn. Y el chico estaba ahí con su comida y llega Andrés. Y por favor, jueguen un poquito con su imaginación y piensen el cruce de miradas entre Andrés y ese muchachito. Andrés buscando comida y el chico que tiene un tupper con 5 panes y 2 pescaditos. Y se miran. Y Andrés lo mira al muchacho y el muchacho lo mira a Andrés. Esto no, tampoco tanto. Y Andrés que lo mire y decir, esto no da para nada. En 2 bocados desaparece todo. Son segundos, pero son parte de un milagro. Y a veces nosotros nos concentramos en el milagro y perdemos de vista el proceso, y eso ocurre en tu vida. Te llama la atención el milagro, abrimos los ojos ante el milagro, pero perdimos de vista el proceso, y donde Dios quiere trabajar es en el proceso, porque nunca llegaría el milagro si no hubiera primero un proceso. Y quizá Dios está actuando en el proceso de tu vida para producir el milagro de tu vida. Hoy, sábado 14. No algún día, bueno, vamos a ver en algún momento. No, hoy.
Y el Señor está actuando en el proceso de tu vida. Y las miradas de Andrés y el chiquilín Y mirá, no creo que esto sirva para mucho, pero déjame un poquitito. Y ahí viene otro secreto maravilloso. A mis ojos lo que tengo en la mano, lo que tengo en casa puede ser nada. Pero cuando me animo y me juego a ponerlo en las manos de Dios, la historia cambia radicalmente, totalmente. Y Andrés agarró el tapercito, perdón que lo argentinice tanto, ¿no? Andrés agarra el tapercito y va entre la multitud, llega a Jesús. La historia en verdad cuenta de que trajo al muchacho con él, ¿no es cierto? Ustedes conocen los detalles, no me estoy deteniendo en eso. Acá está. ¿Qué pueden hacer 5 panes y 2 pescaditos en las manos de Jesús? 5.000 comieron y sobraron 12 canastas. De paso, la señora de Huay tiene en El deseado de toda la gente un par de citas, son un par de renglones que hablan de qué pasó con las sobras de esas 12 canastas. Es muy interesante, una lección en sí misma de mayordomía cristiana, pero ese es otro tema, para otro día. Queridos hermanos, Marcos 12, del 41 en adelante, Jesús cuenta la historia de la viuda y las 2 blancas. Y si hiciéramos la pregunta de Dios a Moisés y le juntáramos la pregunta de Eliseo a la viuda y tomáramos la referencia de cualesquiera de los personajes bíblicos, pero nos quedamos en esta última referencia de Andrés con el muchachito de la historia del milagro de la alimentación de los 5.000. Es como que Jesús le podría estar preguntando a la viuda del relato de Marcos, que Lucas también refiere, ¿qué tenés en tu casa? O, mucho más interesante, ¿qué tenés en tu vida? ¿Cómo estás manejando tu vida? Y si ustedes miran, son apenas unos versículos. Hay algunos conceptos espectaculares en la historia de Marcos capítulo 12. El primero de ellos, Jesús estaba sentado delante, nosotros diríamos hoy, del alfolí, puesto allí atrás el arca de las ofrendas. De paso, no era una sola, esto es un poco de historia, no era solo un arca, sino que se ponían varios lugares en los diferentes accesos al templo. Y cada una de esas arcas, de esos alfolíes, tenían una letra en griego, en la época de Jesús, que identificaba el destino de esa ofrenda. Ofrenda de pacto, ofrenda para la leña, ofrenda para los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está Jesús sentado. Pocas veces el Evangelio muestra a Jesús tranquilo, sentado. Lo vemos a Jesús orando o en actividad. No corriendo, no, pero en actividad. Acá está, dice Marcos, sentado. Y dice en la siguiente línea, ustedes están conmigo en el versículo 41, y mientras estaba sentado, ¿qué hacía? Miraba cómo el pueblo daba dinero. Y ahí quiero concentrarme y detenerme en unos minutitos más, porque creo que ahí está el centro de mis pensamientos para esta mañana, del mensaje de esta mañana. Sentado, tranquilo, tomándose el tiempo que merece cada uno de nosotros en su comunión con Dios, Jesús miraba cómo. Porque el secreto de las preguntas que ya mencioné, el secreto de una vida en armonía con Dios, no es, y no dice tu Biblia, lean cualesquiera de los evangelios, no dice tu Biblia,
sentado, Jesús miraba cuánto. ¿Buscaron? ¿Se acuerdan? No dice cuánto. Jesús miraba cómo. Porque nuestra comunión con Dios debe responder a un cómo, mucho antes que a un cuánto. Pero nosotros estamos acostumbrados a esto de cuánto. ¿Qué hago para el Señor? Y bueno, yo para el Señor hago esto, tengo mi momento de culto, mi oración, mi culto familiar, como y bebo y vivo y actúo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Y cuánto hago y qué hago? ¿Cuánto hago? Nos faltan las alas a veces, nada más. Pero el Señor no mira el cuánto, el Señor mira el cómo. Por eso después, hablando de recursos financieros, Pablo va a decir, Dios ama al dador alegre. Había un montón de otros dadores que no eran alegres, claramente, no lo dice la Biblia, pero es absolutamente fácil de inferir del texto. Adrián, no es cuánto, porque el cuánto es consecuencia del cómo. Y Jesús mira hoy, sentado, mira cómo lo adoro, cómo confío en Él. Jesús mira cómo vine acá al templo esta mañana. Jesús mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira, ¿qué dice el texto? Lo que hay delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. Y Samuel no entendió. Si Samuel hubiera entendido, hubiera ido directamente ¿a dónde? A David. Pero Samuel buscaba no el cómo. Samuel buscaba humanamente, y no le estoy acusando a Samuel, ni cerca. Samuel actuaba como actúo yo, seguramente, como actúa cada uno de ustedes en la casa. Y fue uno por uno, de mayor a menor. Algo más lógico que eso no podemos buscar. No fue salteando, bueno, que venga este, el otro. No, fue del mayor al menor. De paso, hay un concepto de primogenitura muy interesante en el medio, que no lo vamos a trabajar esta mañana. Pero Samuel va, tac, 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 tac. Miraba el cuánto. El hombre mira lo que ve. El Señor mira lo que hay dentro de mi accionar. Estaba sentado mirando cómo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿está mal que los líderes, acá hablan, ¿no? Muchos ricos, echaban mucho? ¿Está mal? No, en sí mismo no hay nada de malo que hayan echado mucho. Ojalá todos tuviéramos mucho para echar. Pero el Señor claramente dice el versículo 1, el 41, Él miraba cómo echaban lo mucho o lo poco. No es cuánto. Porque el Señor mira tu corazón. Y este concepto, la pregunta de Dios a Moisés, la pregunta de Eliseo a la viuda, el accionar de Andrés como instrumento del Señor, llevándole a Jesús al muchacho y su comidita, todo me muestra que el Señor quiere de mí algo más de lo que se ve que yo obviamente le doy. Por eso Salomón, y a mi gusto el texto por excelencia de mayordomía cristiana, Salomón dice, dame, bueno, lo dice Dios, ¿no? Pero Salomón escribe, dame, hijo mío, y miren, ahí está. Eso es mayordomía cristiana. No es cuánto, es cómo.
Y vino una viuda, pobre, y echó 2 blancas. 2 blancas serían, no, lo digo al revés, porque si no vamos a entreverar. Ahí en la Biblia, Andrews tiene alguna explicación ahí abajo, y ahí ustedes quizá conozcan. 128 blancas representaban o eran equivalentes a 1 denario. Y 1 denario era el pago de un día de trabajo. 128 blancas igual a 1 denario, y 1 denario, un día de trabajo. La mujer echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Las blancas eran monedas hebreas, el cuadrante era una moneda romana. Nosotros acá en Argentina entendemos muy bien esto de monedas distintas. No hace falta explicarlo más. Eso es lo que echa la mujer. Y ahora piensen, déjenme animarlos a poner su atención en los discípulos. ¿A qué estaban acostumbrados los discípulos? Al pensamiento fariseo, judío. Y después reaccionan los discípulos en circunstancias similares. Pero y entonces, joven rico, ¿no? Pero ¿cómo entendemos esto? 2 blancas. 2 blancas. Una ínfima porción de lo que podría ser el jornal de un día de trabajo. 2 blancas. Y los discípulos miran y vuelvo, trabajen conmigo. ¿Ven el rostro de Jesús? ¿Se lo imaginan? Es un ejercicio libre ¿no? Pero se lo imaginan el rostro de Jesús sentado, mirando, y pasa uno y pasa el otro y era porque eran monedas, no había billetes en esa época. Y pasa el tercero y viene medio escabulléndose ahí entre la gente, la viuda, y pone 2 blancas que ni se note, que ni hagan ruido. Las pongo bien en el fondo para que ni ruido haga, porque el ruido denota cantidad. Y Jesús, Adrián Bentancor dice esto, por favor no lo busquen en la Biblia. Jesús dibuja una sonrisa en su rostro. Ese Jesús cercano, ese Jesús humano, ese Jesús que ama, ese Jesús que entiende lo que esa persona está haciendo, ese Jesús que está cercano tuyo, cercano mío, ese Jesús que te pregunta esta mañana, Adrián, ¿qué tenés en la mano? De verdad, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Simplemente estamos acostumbrados al cuánto o estamos metiéndonos dentro del cómo. Y Jesús mira a esta mujer que pone con casi, sáquenle el casi, con vergüenza, pone esas 2 blanquitas delante de todos los otros donantes, y Jesús dibuja una sonrisa en su rostro y actúa. Y limpia el pensamiento de los discípulos. De cierto os digo, ¿qué pasa? Esta mujer, esta viuda, ¿qué hizo? Echó más. Y los discípulos no eran tontos, perdón que lo diga así. Algunos de ellos eran empresarios. Estaba Judas en el medio, que era vivísimo. ¿Cómo que echó más? No, esto los contadores lo hubieran sacado al toque, ¿no? ¿Cómo que echó más? No me cierra. Es que muchas veces nuestra vida de comunión y de compromiso con Dios no nos cierra. Porque queremos que sea como nosotros queremos y no respondemos a lo que Dios quiere. Sí, yo me comprometo con Él. Sí, yo estoy 100% adentro y apenas toco así con la puntita del pie. No, sí, cuenten conmigo cuando yo quiero, como yo quiero y en el horario que quiero. Y el Señor dice, esta mujer echó más. Y en el 44 claramente clarifica los conceptos. Echó más porque echó todo. Queridos hermanos, ¿qué nos mueve en nuestro vínculo con Dios?
¿Qué le presentamos al Señor? ¿Cuál es mi compromiso con Él? ¿Cuál es mi prioridad delante de Dios? ¿Estoy dando todo o estoy dando lo que tengo que dar? No estoy ni pensando ni sugiriendo que los que estamos aquí esta mañana, los que siguen la transmisión, demos menos de lo que corresponde. No estoy ni pensando ni sugiriendo eso. Pero quizás sí no estamos dando todo. Y hay una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuánto es todo? Para la viuda es no lo que sobra. Y puede sobrarte tiempo, y puede sobrarte inteligencia, y puede sobrarte dones, y pueden sobrarte recursos, y pueden sobrarte tantas bendiciones que el Señor pone en tu vida, como joven, como adulto, como niño, como mayor. Pero dice Jesús, esta echó más porque echó todo lo que tenía. Eso es fe. ¿Qué pasaría mañana? No tenía con qué enfrentar el mañana. Porque no solo dice que echó todo lo que tenía, sino que dice Jesús, echó todo su sustento. No, bueno, pero me voy a guardar un poquito por si acaso. No, me voy a guardar un poquito para mí y no estoy hablando de plata, estoy hablando de vida. La plata está dentro de la vida. Estoy hablando de vida. Esto se lo doy al Señor, tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Mi vida, yo se la doy al Señor. Pero, y en el pero, se complica la temática de esta mañana. ¿Qué pretendía esa mujer? ¿Quería que la viera Jesús? No, claramente no fue con esa intención. Ella quería en su humildad ser notada. Vieron que hay, y no miren para los costados, sino que miremos para adentro, vieron que hay gente absolutamente orgullosa de ser humilde. Está orgulloso de su humildad. No era el caso de la mujer. No era el caso de la viuda con Eliseo, no era el caso de los discípulos, no era el caso del niño, del jovencito en la pradera, en la montaña allí de la predicación de los 5.000. Todo lo que tenía. Y mañana Dios proveerá. No sé por qué circunstancia podés estar atravesando en tu vida. Falta de fe, buena fe, actividad que nosotros conocemos y disponemos para el Señor. Pero quizá tengamos que aprender qué responder ante las preguntas con las que iniciamos el planteo de esta mañana y quizá tengamos que volver a leer la historia de esta viuda en el Evangelio. Jesús la identifica, la pone como referencia, porque esta mujer en su compromiso personal con Dios se animó a dar todo. Todo. No se guardó nada. Y a veces nosotros mañereamos y damos vueltas y bueno, sí, pero el cansancio, bueno, pero yo estoy todos los días con esto, bueno, sí, pero lo que pasa, y siempre como que nos cuesta terminar de dar una entrega total, absoluta a Jesús. Pero ¿y si doy todo? Adrián, si ponemos todo delante de Dios, ¿con qué me quedo? Es que no necesitas nada. Adrián, pero tengo que comer, tengo que vivir, pero estás poniendo el ojo en algo específico y muy particular. Pensá en lo que el Señor te da.
la vida, la opción de comprometerte con Dios. Esto es compromiso, esto es prioridad, esto es entender a Dios y responder las preguntas que el Señor nos hace. Tengo acá apuntado una referencia. Nuestra participación en la causa de Dios revela si realmente estamos interesados en ella. Mi compromiso con Dios, lo que tengo puesto al servicio del Señor, revela si de verdad estoy comprometido con Él o apenas es un ejercicio de vocalización. ¿Vieron que hay algo interesante en la historia de Marcos, Lucas, en la historia de la viuda? Jesús está sentado, se toma el tiempo que vos necesites, Él se lo toma. Porque Él quiere llegar al fondo de tu corazón. Él quiere llegar al cómo te estás dando. Pero hay un detalle en la historia de la viuda. ¿Perciben cuál es? ¿Qué pasó mañana? Se entiende el juego de palabras. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la historia de la viuda? ¿Tuvo mañana? ¿Habrá tenido 2 blancas más? ¿Habrá muerto? ¿Se quedó en la calle y pasó a formar parte de un grupo de gente necesitada? La Biblia no lo dice, como tampoco cierra la historia de Jonás, como tampoco cierra la galería de Hebreos 11. Porque el final de la historia, no de la Biblia, sino de tu vida, está solamente en tus manos. En tu compromiso con Dios, en tus prioridades delante del Señor. No es lo que te sobra, que puede ser muchísimo y muy bueno, pero si te sobra, no habla de tu fe. Es lo que soy, es lo que tengo. Intentando cerrar el tema de esta mañana, quizá alguno de ustedes ya me escuchó, pero en mi época de internado compartí pieza, bueno, sí, puedo dar los nombres porque ustedes los conocen, algunos de ustedes conocen muy bien a los personajes. Compartí pieza con otros 2 muchachos, y acá hay varios que han pasado por las piezas del internado. Compartí pieza con 2 muchachos. Uno de ellos, el personaje de esta mañana, es el Ringo Nestares. Lo digo así porque todos lo conocen. Los que lo conocen lo ubican con ese apodo. Y estábamos en la pieza y siempre la broma era que el Ringo tenía más que nosotros. Sus papás trabajaban en cierto lugar, nuestros también hijos de obreros trabajaban en otros lugares, entonces, claro, porque tus papás trabajan en tal lado. Y el Ringo tenía en las habitaciones del internado, los roperos son del ancho de este púlpito, más o menos, ¿no? Y ahí acomodá todas tus pertenencias, ¿sí o no? ¿Quiénes pasaron por esa experiencia? Y todas nuestras pertenencias eran un vaquero que se lavaba cotidianamente y un par de remeras. Entonces entraba perfecto ahí. Las zapatillas eran solo un par que iban abajo de la cama, así que está más que claro, entraba todo ahí. Pero el Ringo tenía un poquito más. Y un día lo invitaron a un cumpleaños, un amigo de él y nuestro, pero lo invitaron a él, loco y vivo el amigo. Y estábamos en la pieza ahí, pasando el momento, y llega el Ringo y me dice, fulano me invitó al cumpleaños. Y los otros componentes de la pieza lo miramos y dicen, mira qué bien, está bien. Y abrió el ropero, su placar, y cuando él abría el placar todos los ojos iban para ahí, ¿no? Porque tenía una cantidad de cositas interesantes ahí. Y empezó a manotear así, esto no, y sacó.
Y si alguno de ustedes tiene contacto con Ringo, hágale recordar esta historia acá. Seguro que se la acuerda. Sacó. Y cuando sacó, los otros dos que estábamos en la habitación saltamos de nuestra cama como para decir, yo cumplo años el mes que viene también. Pues, escúchame, vivo con vos, te soporto todos los días. Yo también cumplo años, porque el Ringo no sacó de lo que tenía algo. Sacó el único pullover sin estrenar. No he visto. Y nosotros nos queríamos morir. ¿Eso le vas a regalar? ¿Cómo le podés regalar eso? Y el Ringo, él no pensaba hacer lo que hoy es ni a lo que se dedica. Era un muchacho más como nosotros. El Ringo nos dijo algo que me quedó y por eso lo comparto con ustedes. A mí me enseñaron, dijo el Ringo, que o doy lo mejor o no doy nada. Yo estaba habituado a no dar nada, porque lo mejor no existía en mi placar, ni en mi vida en esa época, ¿no? Excepto mi familia. El Ringo nos enseñó una lección. A mí me enseñaron, o doy lo mejor o no doy nada. Y salió al cumpleaños y le regaló a aquel otro buen compañero ese precioso pullover. ¿Qué tenés en la mano, Adrián? ¿Qué hay en tu casa? Mirá para adentro y respondele al Señor. Una vasija, una vara, unos pocos panes y un par de pescados. 2 blancas. Jesús no mira el cuánto, Jesús mira el cómo. Comprométete con Dios. Responde ese planteo de la historia de la viuda en un compromiso real, diario, consistente, creciente con Dios. No vas a ganar nada, ni siquiera el cielo, porque eso es todo de gracia. Pero vas a vivir como el Señor quiere y vas a vivir feliz. Que el Señor te bendiga.